Bienvenidos a su programa Del Suelo al Cielo. Quedan con sus conductores, Alejandro y Rodrigo. Bienvenidos. Un gran saludo a todos los oyentes de la Radio Magi. Estamos con otro nuevo programa del Suelo al Cielo, con otro tema muy interesante también y que es para debate, ¿no? Vamos a hablar del tema del swinger, ¿no? Swinger. Tal vez esta palabrita para muchos les aparecerá algo extraño o también algo llamativo o algo nuevo, pero lo vamos a estar desglosando, cosa que también va a ser un tema de reflexión y también va a ser un tema de debate, ¿no? Swinger, ¿no? Swinger se escribe especialmente con la letra S al primero, ¿no? W-I-N-G-R-E-R, ¿no? Swinger, que es una práctica disfuncional, ¿no? Una práctica disfuncional que tal vez algunas parejas lo practican, pero eso lo vamos a estar desglosando en el transcurso de este debate, ¿no? A ver, ahí le mando un saludo a Rodrigo. Otra vez nos encontramos, ¿no? ¿Qué tal, Ale? Buenas, Un abrazo ¿cómo virtual. estás? Gusto nuevamente verte. Abrazos virtuales. Ya se nos ha hecho costumbre, una belleza. Interesante este tema que se nos viene a colación, ¿no? Y como lo decías, ¿no? Este término realmente escapa a la cuestión de lo que es nuestro diccionario de la lengua española y toda la parafernalia que significa, ¿no? Porque, bueno, gracias a la globalización, pues, y a todo lo que suscita, vamos acuñando ciertos términos anglosajones, americanos, ingleses, a lo que es el contexto y al léxico cotidiano, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, lo que es el swinger es el intercambio de parejas, ¿no? Con lo que se suscita básicamente el tema en sí, ¿no? Que nos trae hoy, ¿no? Y es prácticamente, ¿no? Lo que nosotros en castellano lo llamaríamos, ¿no? Las famosas parejas liberales, ¿no? Que acostumbran practicar intercambio de parejas y la práctica también de lo que son las relaciones sexuales, ¿no? En ese entorno. Entonces, evidentemente esto llega a catalogarse la situación, ¿no? De, como se diría en la sexología, como una parafilia. Sin embargo, existen reglas, existe un código de conducta dentro de lo que son estos swingers, que los vamos a ir dilucidando también a lo largo de todo el programa, ¿no? Porque debemos destacar eso fundamentalmente, ¿no? Que ante todo, no necesariamente la pareja o el matrimonio swinger o la pareja liberal, por así decirlo, no necesariamente implica que exista de por medio relaciones sexuales, ¿no? Puede ser en el tema del trío, lo que llamábamos también el voyeurismo, es decir, uno mirando al otro, porque eso les genera exacerbación, demasiada carga libidinal, les mueve bastante la pulsión. Entonces, por eso decimos, ¿no? Que en esta circunstancia estamos hablando prácticamente de una parafilia dentro de lo que es la sexualidad, ¿no? Entonces, y existen actividades, pues, y espacios públicos también, grupos en los que se comparten, ya sean privados o sean públicos, donde existen este tipo de conductas, parejas liberales que ejercen este tipo de conductas, donde encuentran a otro tipo de parejas que están dispuestas a hacer lo que a ellos los atrae, lo que a ellos les gusta, lo que les eleva bastante lo que es esa carga pulsional, ¿no? Entonces, pueden ser parejas inclusive que estén dispuestas a tener relaciones con otras parejas, ¿no? Sin necesariamente romper el tema de lo que es la relación que tienen estos dos individuos, ¿no? Y en ese caso, ¿no? Entre estas circunstancias, ¿no? Las relaciones que nosotros cotidianamente y por normas de convivencia social vemos como relaciones prohibidas, en este caso están permitidas dentro de lo que es este grupo que se ha ido generando, ¿no? Sobre pretexto de lo que es el tema de la liberalidad, ¿no? Y el no aburrirse de la pareja, ¿no? Que también puede ser un tema
que podemos ir dilucidando y desglosando a lo largo de toda esta circunstancia, porque podríamos también ir viendo el hecho de por qué se suscitan las parejas liberales o las parejas swingers y cuál es el fin, ¿no? No solamente desde la perspectiva de la satisfacción sexual, sino también desde la coyuntura de lo social. ¿Qué Sí, nos dices, Aaron? sí, tienes razón, Rodrigo. Es una situación social de, ¿no?, lo que estamos debatiendo, el compartimiento de parejas o pareja liberal, que año tras año hay apareciendo más casos sobre esto, ¿no? Hasta formar club de amigos o club de personas. Es decir, que es una situación, un fenómeno social, es un fenómeno, ¿no?, de pareja también, que año tras año ha ido formando y evolucionando tal vez algunos aspectos conductuales. El swinger, por ejemplo, como ya tal vez en un anterior programa lo hemos estado debatiendo, todo lo aspecto de la poligamia se ha ido tal vez practicando hace muchos años atrás, pero que no era reglado o que había todavía la libertad o el dominio del patriarcado, ¿no? Es que quiere decir eso que hace muchos tiempos atrás el patriarcado o cualquier persona que era varón, de manera normal tendría o podía, ¿no? Podía tener 2 a 3 parejas e incluso realizar la práctica sexual con esas 2 parejas, ¿no? Y año tras año se ha ido estableciendo las normas morales, ya sea de tipo religioso y también de tipo jurídico, pero qué cosa que esa instancia del patriarcado que ha ido desde muchos años atrás no se ha logrado perder, ¿no?, con el tiempo actual. Hoy en adelante, en muchas sociedades lo tratan como algo normal el que un varón tenga 1 o 2 parejas y al mismo tiempo que realice una práctica un poco más machista, ¿no? Pero no simplemente esto pasa ahora en los varones, sino que ya ha aparecido las sociedades feministas, en la cual dicen que todo lo que hacen los varones, las mujeres también pueden hacerlo, ¿no? Es decir, que esta situación del swing no simplemente está en los varones, y los oyentes van a tal vez buscar en el internet qué será el swinger, ¿no? Claramente en Wikipedia les va a mostrar otro tipo de definición y otros blogs también otro tipo de argumentos sobre esta situación social, ¿no? Incluso las imágenes, van a ver tal vez ahí imágenes con un varón, ¿no?, con 2 parejas, pero ahora esta instancia o esta situación del patriarcado ha ido evolucionando, cosa que también el feminismo ha ido dando algunas reglas no tan accesibles a las sociedades, sino que son un poco extremas. El decir que todo lo que hacen los varones, nosotros también pueden hacerlo. E incluso hoy en adelante este tipo de compartimiento de parejas puede verse incluso en las mujeres con más frecuencia, ¿no? Pero ahí va, es una situación social que desde muchos años atrás se ha ido ya apareciendo, o estos casos, no simplemente en la vida actual, pero solo que en nuestra vida actual es donde se ha dado más hincapié y ha ido también como un caso de debate, ¿no? Pero como una forma de introducción podemos hablar de esa forma. A ver, Rodrigo, ¿qué es lo que nos puedes comentar igual? Bueno, como estábamos destacando, ¿no? Hay básicamente una patología de base en las personas que ejercen y que ejecutan básicamente este tipo de conductas, ¿no? Vayamos dilucidando esta situación, ¿no? Cuando existe una relación ya consolidada, hablemos de un matrimonio, eh, el hecho de que pasen los años genera costumbre, genera hábitos que a lo largo de no haber sido modificados comienza lo que es el aburrimiento y lo que significa el tedio de estar con la otra persona. Entonces, en ese ejercicio, ambos, para no perderse el uno al otro por ya sea costumbre o por el tema de lo habitual que están viviendo, intentan explorar nuevas alternativas, nuevas opciones, ¿no? Entonces, esta situación del swinger les maneja como que están un pie dentro y un pie fuera de una relación, ¿no? Sin necesidad de comprometerse, ¿no? Y entonces ahí vienen, ¿no?, con esta situación, ¿no?, de que puedo y salir el momento que quiero, es como darles
el botoncito rojo para apretar el momento que ellos deseen y tener su escape, ¿no? Entonces, estas parejas obviamente que tienen esta habitualidad o este tipo de conductas, también se las ha catalogado como personas de mente demasiado abierta, ¿no? Demasiado criterio, ¿no? Puesto que ellos buscan en este tipo de relaciones no solamente mantener un compromiso profundo, sino también no inmiscuirse afectivamente con la relación con la que van a incursionar. No es simplemente una relación de satisfacción, de dar, como quien dice, un respiro a la relación de la que están viniendo, ¿no? Ahora, si la pareja, es decir, tanto el esposo como la esposa incurren en esta situación, obviamente, como lo mencionábamos antes, existen, ¿no?, ciertos códigos, ciertas reglas, ¿no? Porque lo decíamos, no necesariamente el tema de compartir pareja implica relaciones sexuales, es decir, de penetración. No necesariamente se tiene que pensar en los swingers y que es pues todo orgía, ¿no? Implica bastante el tema de lo que es la pulsión escópica, es decir, del placer que siento viendo a otros haciendo, no sé, quién sabe, el amor, digamos. Entonces, hay grupos swingers que hacen eso, ¿no? Es decir, que disfrutan viendo a otros teniendo relaciones. Y se suele dar, pues, ¿no? Fundamentalmente este tipo de conductas con personas que han sido maltratadas en alguna instancia en la cuestión de la niñez. Entonces, esto implica, como se denotaba, una patología de base, algo que tienen dentro y que de la única manera a la que están pudiendo expresarlo, de la manera que lo están pudiendo sacar, es a través de este tipo de actos, ¿no? En lugar de sentir ese displacer, prefiero pues disfrutarlo, prefiero tener ese plus de goce, ese beneficio secundario que me lleva a tener este tipo de conductas. Entonces, como lo decíamos, no es que se vaya a traicionar la confianza del uno con el otro, porque están en mutuo acuerdo. Entonces, ahí permiten, por ejemplo, que no existan agresiones, que no permitan ataques, ¿no? Y les están dando básicamente la carta abierta para poder invertir la parte de su tiempo en esa circunstancia, en ese tipo de acciones, ¿no? Más abiertos de mente que otras relaciones, que otras personas que están iniciando tal vez una relación, puede ser, pero no es en la mayoría, ¿no? Porque a veces, y eso lo discutíamos un poquito antes, ¿no? A veces la mujer se siente relegada en esta situación y entonces para poder seguir, digamos, con el varón, que él está curioso por conocer estas cosas, como que accede a ese tipo de situaciones con tal de no dejar ese vínculo afectivo con la pareja. Entonces esto tiende más que todo a la cuestión lúdica de lo que es la sexualidad, ¿no? Pero una perspectiva lúdica que en lugar de ser individual, que en lugar de ser íntima de dos, llega a ser pues íntima de muchos, ¿no? Entonces en eso se genera, ¿no? Lo que es bastante la adrenalina, que hay gente y personas que es adicta a la adrenalina, no solamente por el tema de sentirlo en deportes extremos, sino también en este tipo de situaciones, ¿no? El hecho de que sientas que alguien te está viendo te pone un poco más en estado de alerta que en lo normal serías, ¿no? Entonces, a través de esa situación, pues existe básicamente el hecho de querer satisfacer, pues, a estas cosas llamadas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Estos grupos, por así decirlo, son denominados como el grupo de los picaflores, ¿no? Entonces es donde puedes ir, probar el néctar de todas las flores sin necesidad de tener responsabilidad o sin necesidad de tener ese respaldo moral afectivo que implicaría tenerlo en una relación comprometida con otro, entonces, o con otra. Entonces, en esa circunstancia, estos grupos son más que todo para el tema del juego de la sexualidad en parejas que no han sido consolidadas completamente porque no han tenido este tipo de valores conservadores o algo similar. Entonces esto se puede intercambiar entre ellos, como, bueno, se intercambian las parejas porque necesitan salir de estas rutinas, ¿no? Pero en principio
al principio, por eso decíamos, podemos estar denotando una patología de base dentro de la relación que, si bien no se trabaja en esta circunstancia, ya sea con la terapia sistémica, cognitivo-conductual o de la que ellos deseen tratar, los problemas de costumbre, los problemas de los mismos hábitos o de llevar sus relaciones incurren en este tipo de accionares que a la larga genera displacer, ¿no? Porque al principio todo novedoso, todo muy bien, todo curioso, experimentan una serie de grupos, pero después uno tiende a querer más por esta cuestión del placer innato que tenemos, ¿no? Mientras más sentimos placer, más queremos placer, y entonces ahí se genera lo que es el plus de goce. Entonces, mientras más tengo, más quiero, y si ya sobre estos actos que muchas personas pueden pasar tal vez por estos casos, ¿no? Como decir, como has dicho, el swinger es una práctica sexual sana, ¿no? Para personas sexualmente sanas, ¿no? Pero moralmente para muchos grupos sociales pueden ser tal vez no sanas, ¿no? Todo tiene que ver mucho con el modo del disfrute del placer, ¿no? Estas prácticas se ha ido ya realizando desde muchos antes, pero ahí podemos ver o podemos decir que el swinger es una práctica sexual sana, ¿no? Pero de manera moral podemos decir que es una práctica disfuncional, ¿no? Y eso lo corroboran tal vez algunos grupos sociales que tienen grandes fuentes o grandes fuentes morales. En cambio, la religión, ¿no? La religión siempre va a estar no de acuerdo con muchas prácticas dentro del mundo, ¿no? Tal como ellos siempre lo refieren, y dentro de la Biblia siempre dicen que el hombre y la mujer van a estar siempre unidos y van a ser simplemente una sola persona, ¿no? Y ahí podemos ver que de modo moral podemos decir que es una práctica disfuncional, pero de modo sexual es una práctica sana para aquellas personas que entran en un consenso de acuerdo a la distracción o de acuerdo al placer que ellos quieren encontrarlo, ¿no? Y ahí podemos también dar el punto central, ¿por qué las personas entran en esta práctica? Por encontrar placer, ¿no? El placer es encontrar ese disfrute sexual entre dos personas, y muchos lo encuentran una fuente principal a esta práctica, pero hay otras fuentes más, ¿no? Otras prácticas más que no necesariamente es experimental con el swinger, sino otras conductas, cosa que no opte por una disfunción en el compartir parejas, ¿no? Bueno, eso es una primera parte que podemos dar un debate, ¿no? Ya al segundo bloque vamos a desglosarlo y vamos a dar más ideas, ¿no? Vamos con una pausa. Retornamos con el programa, con este debate que vamos a ir desglosando y también encontrando varias ideas, ¿no? En el debate se encuentran ideas positivas y ideas negativas, ¿no?
y al final vamos a dar una pequeña conclusión en cuanto a este tema importante igual, ¿no? A ver, ¿qué nos puede decir ahí Rodrigo sobre una forma de encontrar más debate sobre esta práctica que es el swing? Bueno, lo decías en el anterior bloque, Ale, ¿no? Que al principio resulta ser una práctica interesante, una práctica sana, ¿no? Pero hay que denotar esta situación, ¿no? Y ahí lo patológico de esta situación, ¿no? Al principio, ¿quién arrastra a la pareja? Ya lo habíamos estipulado, ¿no? Por el hecho de suscitar placer, por el hecho de buscar placer, digamos, sin necesidad de romper la pareja. Quien propone al principio es el hombre, ¿no? Quien dice, ah, mira, parece que hay estito, no sé, ¿te interesa participar? Es que a mí me da curiosidad, ¿no? Y si tú no quieres, bueno, entonces hasta aquí nuestra relación, porque yo pensé que eras de mente más abierta y me estás desilusionando, ¿no? Entonces, hay formas de expresar en esa circunstancia que las mujeres pueden inclusive hasta sentirse arrastradas y con el hecho de no perder a la pareja, porque obviamente eso les genera bastante disfrute, bastante placer, bastante estabilidad o se sienten muy, muy queridas con la pareja, entonces de una u otra manera acceden y ellas son las que se van a arrastrar a este tipo de relaciones. Ahora, el plus secundario o el beneficio secundario de estas circunstancias es que ellas también llegan a ser adictas a este tipo de relaciones y partidarias también a este tipo de relaciones, tanto como los varones. Sin embargo, hay que denotar también el tema de los daños, ¿no?, que se generan, ¿no?, porque no todo es miel sobre hojuelas. Hay aquí enormes situaciones en las que uno tiene que tomarse las cosas antes de empezar en esta circunstancia, ¿no? Porque, a ver, los daños psicológicos, cuando una persona no está de acuerdo con este tipo de juegos y está sufriendo porque se siente forzada, es porque uno, como lo decíamos, no se atreve a romper la relación, ¿no? Antes de entrar en este tipo de juegos, la pareja se rompe, pero por completo, pero no nos damos cuenta, es como si estuviéramos enfrentando una fisura de huesito, digamos, ¿no? Entonces al principio es simplemente molestoso, pero con el hecho de seguir forzando, digamos, ya sea el brazo o la pierna que está fisurada, terminamos rompiéndolo. Y el tratamiento llega a ser mucho más, pues, duro, más difícil de enmendar ese hueso roto que simplemente hubiera sido con el tema de la fisura. Entonces ahí es el encaprichamiento nuestro también en esa circunstancia, ¿no? Antes de terminar las relaciones y por lo sano, porque no está yendo con el tema de los objetivos que yo estoy persiguiendo, con los valores convencionales con los que me he criado, con los que me he formado, o por mera curiosidad, ahí pues generamos esa ruptura. Entonces, en esta circunstancia, solamente así no se va a funcionar, no se va a tener un éxito rotundo en una pareja swinger si es que uno ha arrastrado al otro, ¿no? Entonces, si dos personas tienen la misma necesidad, tienen un objetivo en común, que es el satisfacerse, explorar su sexualidad, el tener ese disfrute sin necesidad de tener estos apegos afectivos, bueno, están en pleno derecho de hacerlo, están en su capacidad sexual de poder disfrutarlo hasta que ellos decidan pararlo. Pero sin embargo, si existiese esta circunstancia de que por alguna u otra razón la pareja nos arrastra o la estamos arrastrando a este tipo de prácticas, la relación prácticamente está terminada, porque empieza con ese tipo de fisuras, ¿no? Con esas caras de no, mejor no quiero, o sí, mejor no, y así sucesivamente. Entonces, por el hecho de que están apareciendo terceras personas en este tipo de relaciones. Entonces no se trata de un tema impuesto porque sí se nos ocurrió, sino porque uno de los miembros que es arrastrado en la pareja empieza a producir, ¿no?, celos, y a partir de esos celos la pareja pues termina rompiéndose por completo, ¿no? Entonces hay que disociar esta situación para que se pueda entender o para que se pueda hacer el disfrute, disociar mente de los genitales. Eso es fundamental, ¿no?
siempre tiene que haber un acuerdo entre las parejas, ¿no? Por más mente abierta que sea, siempre tiene que haber esta cuestión de más mente y genitales y el corazón fuera, dicen, ¿no? Una de las reglas de los swingers, ¿no? Entonces, porque estas relaciones con terceras personas no van a ser relaciones afectivas, sino puramente sexuales. Entonces, en esta circunstancia es donde se tiene que dilucidar, donde se tiene que trabajar para que no exista en realidad ese daño, ¿no? Ahora, no obstante, solamente la práctica sexual, y eso lo veíamos en el anterior programa, no necesariamente las mujeres pueden llegar a disociar el tema de la práctica sexual del tema afectivo, y es algo importante que se tiene que denotar, ¿no? Puede que te diga que sí, que no hay problema, que no hay vinculación afectiva, pero en realidad sí existe ese tipo de vinculación. Entonces, ¿quién define los límites en esa circunstancia? Es la mujer, ¿no? Entonces, para que no existan discursos mezclados o para que no exista este lineamiento de confundir, ¿no? Esa verbalización de confusión, ¿no? Como decimos, ¿no? El lenguaje dicotómico, ¿no? Porque cuando una persona te desea, te toca, te acaricia por un segundo, se tiene la fantasía de que quiere algo, ¿no ve? Y tú tienes, digamos, esa situación de que, si me está tocando, me está acariciando, entonces obviamente quiere algo conmigo, ¿no? Imagínate que no lo sea, entonces genera un problema, ¿no? Entonces, en realidad, la idea de los swingers básicamente buscan ese amor maravilloso, el que nunca tuvieron y nunca lo encuentran, pues al día siguiente vuelven a repetir la misma operación. Por eso es que de ahí aparecía el tema de lo que esto es patológico, ¿no? Entonces, buscan al amor maravilloso con el cual puedan completarse, con el cual puedan, no sé, urdir todos esos magníficos detalles de la experimentación y de la explotación sexual, pero sin embargo, después de haber disfrutado ese día, como que no lo tuvieron y siguen a la búsqueda de algo más. Y así sucesivamente esa búsqueda se convierte en algo interminable, en algo inalcanzable, que a partir de eso se genera básicamente lo que es el plus de goce que habíamos mencionado, ¿no? Ahora, de que existen consultas respecto de esta situación al tema de la psicología, claro, ha habido consultas también que se nos ha hecho, que se me hizo en realidad, y bueno, esto es algo que se tiene que tomar también con bastante cuidado, ¿no? Bueno, ¿por qué lo digo? ¿Por qué con mucho cuidado? Porque en realidad una temática como estas, es decir, no hay muchas consultas que hagan las parejas swingers al psicólogo o que consulten, digamos, y te digan, ¿sabe qué? Estamos queriendo probar una relación de parejas de mente abierta, ¿no? Entonces, en esa temática es bastante residual lo que te llega. Es más, hasta te hacen consultas de manera tan disfrazada como, ¿y qué pensaría? Es que tengo un amigo que está queriendo iniciar una pareja swinger. Y no lo hacen directamente, abiertamente, por esa situación, ¿no? Todavía en estos lugares que somos bastante afectivos y demostramos bastante afecto, somos bastante reacios y también algo vergonzosos en hablar de lo que es nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, el hecho de que algún amigo o alguna amiga te moleste con alguien que se nota que te gusta, entonces como que te pones colorado, se ponen coloradas y te dicen, no, ¿qué te pasa? Eso es mentira, ¿no? Ni me atraes, ¿y qué te pasa? Soy casado, soy casada, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de los casos que se conocen que han visitado al psicólogo son muy pocos, ¿no? Entonces, me incluyo en esa circunstancia, ¿no? Porque pocos de ellos, es más, ni siquiera la pareja, sino solo uno de ellos ingresa a lo que es la terapia, porque después de todo ese bagaje, de todo ese goce, existe lo que es la ruptura y el sufrimiento. Entonces, en ese sufrimiento recién donde viene la consulta, es decir, yo tenía mi pareja y estábamos con esta situación y yo ya no podía seguir adelante, entonces he terminado la relación, pero ahora lo extraño.
Entonces ahí se suscita el tema de lo que es lo doloroso y la afectación psicológica que devienen de estos casos, ¿no? Porque como decía al principio, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? En algún determinado momento va a existir una ruptura también en la que va a generar un cambio estructural en la conducta de la pareja o en la conducta individual de la persona que esté siendo más afectada en esta circunstancia, y es ahí donde se va a ver pues imposibilitada, limitada y es más, barrada, ¿no? Y sufrida por estas situaciones que ha experimentado y que ha vivido, ¿no? Después de haber disfrutado, recién viene, no ve el tema de lo que es el golpe de conciencia y dice, ¿por qué yo he hecho estas cosas y yo nunca hacía esto? Y viene el remordimiento, ¿no? Y después viene, ¿no? Ese rumiar mental de ¿por qué hice esto? No debía haber hecho estas cosas y así sucesivamente, que se convierte en una bola de nieve que al final de cuentas termina pues aplastando al individuo en esa circunstancia, ¿no? Porque es su vida y a través de lo que ha vivido, de lo que ha sufrido, se genera pues un malestar tremendamente, ¿no? Entonces es como si tuvieran una mochila que están cargando no solamente con todo lo que hicieron, sino también con todos los aspectos culturales que tenemos todavía. Por eso decía, en estos lugares en los que somos bastante afectivos o los que tenemos todavía la monogamia bastante bien establecida, como que afecta mucho esa situación, el compartir pareja o el que te compartan como pareja. Entonces, lo normal es no aceptar una propuesta de una pareja, ¿no? O de que tu pareja te incluya en el hecho de, ¿y qué tal si compartimos o si intercambiamos, ¿no? Entonces, para no estar cargando con ese peso, con esa mochila de tus afecciones emocionales, de todo lo que te ha podido suscitar en ese tema de la ruptura de esta relación, a través de toda esta cuestión del bagaje cultural, porque obviamente el tema de la cultura, la sexualidad siempre ha sido un tema tabú y por algo ha sido, ¿no? Por algo es que no se ha denotado el tema de la sexualidad como algo para experimentar, sino simplemente, como lo decías al principio, bueno, hace un momento, ¿vale? El tema de la sexualidad se ha denotado inclusive desde amplitudes bíblicas simplemente para el tema de la reproducción, más que para el tema del goce. Entonces, si disfrutas más la sexualidad, según la Biblia, eres un pecador, ¿no? Adúltero, fornicador. Entonces, en esa circunstancia, desde la religiosidad, tienes ese peso, tienes esa carga, indistintamente de la religión que vayas a profesar. Posteriormente a esta situación, todo el embate cultural, ¿no? Ay, ¿cómo te vas a animar a hacer esto? O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué has hecho eso? No sé, de tal por cual no te bajan ni te suben, ¿no? Entonces, ahí te generan, digamos, una etiqueta cultural, una etiqueta social también, en la que te dicen, no te metas con este tipo porque este tipo anda con un montón de chicas, es decir, él no es material para tener relaciones o para tener una relación estable, lo propio con las chicas, ¿no? Entonces simplemente son puertos de descanso, pero no son personas con las que se pueda entablar una relación. Entonces ahí tiene su etiqueta social a través de todo lo que ha ido viviendo, de todo lo que ha ido suscitando, ¿no? Por eso es que se decía hace rato, ¿no? Más mente que genitales para entender esta situación y para poder no incurrir en este detalle, porque los efectos psicológicos que tiene, ya sea en la pareja o en alguno de los individuos de la pareja, es bastante fuerte, ¿no? Exacto, Rodrigo. Muy buenas palabras y buen debate que lo has desglosado. Y ahí podemos ver y podemos decir que el swinger es también de cultura, ¿no? Es cultural. En muchos países lo toman como una práctica normal, ¿no? Y estas prácticas, ya como hemos ya referido en el anterior tema sobre otro tema muy interesante, muy parecido, ¿no? Al swinger, que eran los amigos con derecho, ¿no? Que son prácticas que ellos lo toman como algo normal, porque culturalmente son aceptadas. Ahí también podemos ver que el swinger, aparte de ser cultural, es también consensual, ¿no? Es decir, que la pareja toma un consenso para realizar este tipo de prácticas. Y cuando hay un consenso, el seguimiento y en cuanto a este tipo de vida, lo toman como algo normal, ¿no?
Y esta normalidad puede ser algo no normal en muchas culturas, ¿no? Es por eso que siempre estas situaciones de tipo sexual o tipo de vida sexual siempre va a ir difiriendo de una cultura a otra y es un momento de encontrarlo debate, ¿no? Y ahí podemos ver que en nuestros países, por ejemplo, en Sudamérica, hay muchos países que dan mucha libertad sexual, ¿no? Y uno de ellos es Argentina, Colombia, donde estar con una pareja o el tocarle a otra, a uno de tus novios, novias, lo toman como algo normal, sin enojarse, ¿no? Porque ellos lo toman tal vez como una práctica cultural, pero cosa que no todos estamos de acuerdo con esta práctica. Es decir, que aquellas personas que están con la idea, ¿no? O con el seguimiento de esta práctica, no todos están de acuerdo. Es decir, que hay que tener mucho cuidado al mismo tiempo a quién mostrar este tipo de situación y a quién no, ¿no? Es decir, que siempre hay que tomar un seguimiento y también que exista un cambio en cuanto a tu libertad que puedes establecer de un lugar al otro, ¿no? Pero ahí podemos dar una pequeña conclusión y nos vamos a ir a una pausita y vamos a ir con la conclusión del presente tema. Volvemos con el programa de la Radio Magis, de Suelo al Cielo. Vamos a dar las conclusiones sobre este tema muy importante y también con debate, ¿no? Que es también, puede ser que lo desglosemos en otro día, ¿no? Con un tema enlazado que es la poligamia al mismo tiempo, que son prácticas culturales y también prácticas disfuncionales para otras personas, ¿no? A él le vamos a dar ahí el espacio a Rodrigo para que nos dé sus conclusiones. Bien, es importante destacar, ¿no? Y a modo de conclusión, de notar, ¿no? Que el swinger es como una especie de vaivén, ¿no? Es como lo decían, ¿no? Al principio, es el columpiarse, ¿no? El estar atravesando este trapecio, ¿no? De ida y vuelta, en el que implica necesariamente bastantemente, es decir, hay que ser muy racionales, reflexivos antes de entrar en estas circunstancias, ¿no? Ahora, cabe de notar que el swinger no se da básicamente en parejas de enamorados o de novios, se da en parejas consolidadas, es decir, en matrimonios, ¿no? ¿Quiénes son los que más ejercen este tipo de conductas? Son las parejas mayores de 30 y las que son menores todavía, ¿no? Por eso decía los que se casan a temprana edad, ¿no? Entonces, porque están experimentando esta situación, ¿no? Ya los adultos, con el hecho de tener años de experiencia, inclusive aburrimiento, etcétera, pueden participar en este tipo de grupos, ¿no? Ahora, incluye muchas cosas, no solamente el tema de las relaciones sexuales, ¿no? Acariciar, besar a las parejas que podrían estar. Denotar el tema de la infidelidad es algo inherente en el tema, ¿no? Porque la relación con terceras parejas, es decir, con terceras personas dentro de lo que es la pareja, no es un remedio contra la infidelidad, ¿no? A ver, lo vamos a denotar así más o menos hablando reptilianamente. Yo sé que vamos a sacar chispas y que va a haber mucha gente que va a estar en contra de esta circunstancia, pero a ver,
Si tú tienes una relación sexual con alguien no ha implicado una cuestión afectiva, puede no denotarse dentro del grupo de los swingers como una infidelidad. Sin embargo, dentro del mismo grupo swingers, aunque no hayas tenido una relación de intimidad, una relación sexual, pero si existe una vinculación afectiva, ahí se está suscitando un tema de infidelidad. Entonces, eso produce celos, ¿no? Porque obviamente la pareja con la que estás, pues va a decir, ¿y por qué me hablas tanto de ella? ¿O por qué me hablas tanto de él? Si ha sido solo un momento, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ¡ching! Ahí se rompe básicamente lo que es la estructura swinger, ¿no? Entonces, por eso decía, es más mente que genitales lo que implica este tipo de conductas, ¿no? El intercambio de parejas es no afectivo, pero somos seres sociales, indistintamente en las prácticas, ya sean sexuales o no sexuales, que nosotros vamos teniendo con un determinado grupo o no, existe la posibilidad de que haya una vinculación afectiva. Entonces, en esa circunstancia, como que las parejas swingers, pues ahí tienen un punto cojo para que no exista, digamos, ese tipo de conductas perennes en el tiempo, es decir, que permanezcan, que prevalezcan en el tiempo, ¿no? Y si lo hay, obviamente pueden ser la excepción a la regla, ¿no? Valga esa aclaración, ¿no? Entonces, el suelo en esta circunstancia es pues básicamente incurrir en este tipo de prácticas no estando listos, ¿no? Y bueno, denotando esta situación de que no es una pareja consolidada, ¿no? Las parejas consolidadas a modo de explorar su sexualidad, a modo de explorar las posibles coyunturas o las posibles acciones que podrían tener, la piensan entre parejas, es decir, tanto el individuo masculino como femenino participan en este tipo de decisiones y a partir de ahí deciden o si lo toman o no lo toman, ¿no? Y hay que destacar eso básicamente, como se denotó al principio. No es arrastrar a la pareja, es entrar en un consenso, ¿no? Ahora, obviamente, si aquí existe una situación de que el hombre quiere salir de la relación, experimentar, no sé, porque le llegó la crisis de la mediana edad, se puede trabajar eso desde la terapia, eso es fundamental, ¿no? Sin embargo, si existen los encaprichamientos mentales en este tipo de circunstancias, lo más sano es romper una relación en esa circunstancia para que los embates y los problemas no se vayan generando con mayor incidencia o que sean de mayor peso más adelante. Entonces, hay que considerar esta circunstancia, ¿no? Ver también el detalle de que la infidelidad es frecuente cuando hay una tercera persona, ya que el otro miembro de la persona puede llegar a desconocer, ¿no? Imaginemos un caso hipotético, ¿no? Que una pareja llega a un grupo swinger y que ya sea a uno u otro que le guste a algún miembro de ahí y empiecen a tener llamadas, salidas sin que el grupo sea parte de eso, entonces sí es considerado como una cuestión de infidelidad, ¿no? Y entonces lo primero que hay que dilucidar en esta situación, antes de incurrir en esta situación de lo que es el swinger, es que de la infidelidad hay pues un montón de clases, un montón de tipos, y que no solamente implican la cuestión de lo genital, es decir, no solamente implica el hecho de tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, si por ejemplo, digamos, ¿no? Si tu esposo o tu esposa está en el hospital y tú ni por si acaso te has acercado a verle, entonces también puede ser considerado una infidelidad, te está siendo desleal con esta persona. Entonces, es por ejemplo, un ejemplo muy coloquial en esta circunstancia, ¿no? De qué podría ser infidelidad. Entonces, la palabra es bastante amplia, las acciones son mucho más todavía para poder analizarlas, ¿no? Entonces, si dedico mucho tiempo a mi familia, no sé, ya sea esfuerzo, ya sea mi trabajo, pero no a mi pareja, también puede ser considerado una infidelidad. Entonces, básicamente, como para que se entiendan ese nivel, no existe ese compromiso, no existe esa lealtad con esa persona. Entonces, ahí nosotros estamos dándonos cuenta de que
En esta circunstancia, hablar de parejas swingers, hablar de estas parejas que se columpian, que están entre ida y vuelta, es decir, que son de mente abierta y que están participando en este tipo de grupos, obviamente al principio lo van a disfrutar, lo van a gozar indistintamente si fue arrastrado o fue arrastrada. Al principio va a generar inclusive ese tema de curiosidad, la pulsión escópica, va a hacer pues sus delicias en estas circunstancias y cuando todo esto pase, lo mágico de lo nuevo pase, ahí vamos, ¿no? A caer prácticamente al suelo. Entonces, ¿cómo podemos acceder a este cielo? Es a través de la práctica constante de entablar una relación constante y diaria. Es decir, una relación no solamente termina cuando conquistaste a tu pareja y ya, los detalles, no sé, innovar. El juego sexual entre una pareja, entre un individuo, entre hombre y mujer, entre lo que es el matrimonio, es parte inherente en esta situación, ¿no? Porque si existe monotonía, inclusive dentro de lo que son las relaciones sexuales, uno termina pues empachado, como quien dice, de lo mismo. Entonces uno tiene que innovar, ¿no? O la mujer tiene que innovar, tiene que ser más atrevida, o el hombre más dulce, y en esa circunstancia denotar esa situación, ¿no? Ya no van a ir a buscar a un tercero o un grupo de personas de mente abierta que les ayuden a experimentar o a tener, no ve, cierta apertura al tema de lo que es la sexualidad, sino que entre ellos mismos pueden, a partir de esta circunstancia, generar este tipo de aperturas. Pero bueno, son cosas que la pareja tiene que decidir por sí misma, ¿no? Entonces, si existe curiosidad, bueno, el ser humano es curioso por naturaleza, puede curiosear estas circunstancias, ¿no? Pero implicando también, poniendo demasiada mentalidad en esta circunstancia, poniendo bastante cabeza, ñeque, como dicen aquí en Cochabamba, para que esto no termine afectando y no termine rompiendo la relación, que puede ser estable. Entonces, por todos estos detalles que se han ido dilucidando, ¿no? El tema de la infidelidad, el tema de lo que son los arrastres, los embates o los problemas psicológicos que puede conllevar todas estas nomenclaturas en esta circunstancia de lo que son las parejas swingers, ¿no? Tiene que ser una pareja demasiado madura, muy, pero muy inteligente, o que no tenga demasiado afecto depositado en el otro para que se pueda llevar a cabo este tipo de prácticas, ¿no? Así que si el hombre se va con la pareja swinger, entonces la mujer queda, ya bueno, se fue él con ella, entonces yo me voy con él, entonces está. Rompieron, no hay pues un depósito afectivo demasiado elevado, una carga afectiva demasiado elevada. Entonces en esta circunstancia, con todas las reglas claras, bien denotadas, se puede alcanzar lo que es el cielo y básicamente lo que sería la tranquilidad en el ser humano y la pareja. Muy, muy exacto lo que nos comentas, Rodrigo, ¿no? Todas esas circunstancias ya de tipo social es bueno siempre referirlo a la gente. Y ahí podemos ver que el swinger es una práctica sana mientras sea consensuada, ¿no? Por la pareja. Mientras tenga un consenso entre dos, podemos llamarle que es una práctica sana, ¿no? Mientras no sea consensuada y sea obligada, no es una práctica sana, ¿no? Es una práctica violenta y también es una práctica disfuncional, ¿no? Mientras no sea consensuada. Muchos de las personas pueden también estar tal vez no de acuerdo con esta práctica exactamente. Somos una población con valores, ¿no? Y dentro del matrimonio es donde muchas personas en nombre de Dios se casan. Es por eso que muchos lo consideran, una gran mayoría, también como una práctica inhumana, tal vez, ¿no? Y una práctica inmoral, ¿no? Pero son situaciones culturales que es momento de debatirlo y también es momento también de hablarlo, ¿no? En cambio, para que la gente tenga cuidado en qué momento actuar y en qué momento no, ¿no? Ahí podemos dar un análisis y mi conclusión va a esta, ¿no? Que si el swinger es una práctica sana y es una práctica normal de la pareja,
pues existen otras prácticas normales también y otras prácticas que son más accesibles dentro de la pareja, ¿no? Como ya hemos considerado que es ya de tipo sexual, y a la pareja o muchas personas deben encontrar las prácticas más adecuadas para encontrar ese placer que ellos tienen, ¿no? Muchos lo ponen el swinger como una salida, bien, sí, mientras es consensuado, pero mientras exista un conflicto dentro del grupo social, es mejor ir siempre con la actividad y normativa social para que muchas personas no lleguen a un vicio o al mismo tiempo no lleguen a una equivocación total, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la práctica dentro de la vida sexual de las parejas puede haber muchas más e incluso más adecuadas que el swinger, ¿no? Si muchas personas les causa placer tener otra pareja a su lado, pues para muchas personas puede que no sea lo más adecuado y es por eso que el lado positivo siempre va a tener su lado negativo. Y el lado negativo del swinger siempre va a ser de modo moral y también de modo cultural y también por normativas sociales y culturales podemos decir que es una práctica disfuncional y también una práctica no adecuada para muchas personas, ¿no? Y ahí es donde yo quiero referirme que muchas personas tal vez se encuentran dentro de casa o dentro de sus parejas con una falta de situación o relación frente a su pareja, ¿no? Y es momento de explorar tal vez prácticas adecuadas en este problema que estamos encontrando en la cuarentena, ¿no? Se ha visto muchas personas que han logrado optar por el engaño, ¿no? El engaño no es un swinger, es una práctica inconsensuada, ¿no? Muchas personas, como les digo, puede que sea una práctica inmoral y muchos hasta llegan al divorcio, ¿no? Es por eso que yo puedo concluir que la vida sexual es mejor tratarla de la manera más sana, ¿no? Es mejor tratarla o llevarla de la manera más sana con la práctica ya de manera, ¿no? Bilateral, ¿no? Entre dos personas y no de manera multilateral, como decimos, ¿no? O no de manera de acuerdo a las prácticas polígamos. Y yo puedo decir en esta situación o en esta conclusión, diciendo que en la pareja hay muchas situaciones sociales donde pueden optar por las prácticas sanas en cuanto a su vida sexual, ¿no? Lo mejor es actuar siempre y ir por las prácticas sanas para que no exista el conflicto incluso de algunas situaciones de embarazos no deseados, embarazos o enfermedades venéreas, muchas cosas. Es por eso que la práctica sana es lo más adecuado al momento de encontrar este tipo de relación sexual, ¿no? Bueno, eso es mi modo de conclusión que yo puedo dar sobre este tema muy importante que lo vamos a estar también debatiendo sobre otras situaciones muy parecidas a este tema y podemos también darlo otro blog o también compartirlo con otros colegas para dar también el debate, ¿no? Ahí todavía estamos yo y Rodrigo. El día de hoy no están nuestras compañeras, pero ya nos van a estar acompañando al siguiente programa, ¿no? Rodrigo. Así es, ¿no? Y algo que debemos destacar también en esta circunstancia, ¿no? Que por cualquier situación, ¿no? Cuando uno dice, ¿no? Si uno no cae, resbala, ¿no? En este tipo de prácticas y puede ser la situación. Lo importante destacar es protegerse, cuidarse, porque uno nunca sabe dónde puede pillar una enfermedad de transmisión sexual que puede ser peligroso, ¿no? Hay unas que ni siquiera con penicilina se pasan. Entonces, en esa circunstancia, en ese caso, hay que tomar las medidas de recaudo respectivas, ¿no? Obviamente con esto no se da licencia que se pueda hacer, pues, o cometer todos los actos de promiscuidad habidos y por haber. Sin embargo, y recalcamos esta situación, ¿no? Para abordar, para encontrar lo que es el cielo, hay que ponerle demasiado pensamiento, bastante cabeza a estas situaciones, ¿no? Y consensuar, como decías tú, con nuestra pareja, porque a fin de cuentas es la relación con la que vamos a permanecer, ¿no? A veces nos dejamos guiar por los idilios o por esa situación efímera de los romances que pueden suscitarse en esta circunstancia de los swingers. Sin embargo, hay que ponerle mucha cabeza. Exacto, tienes razón eso, Rodrigo.
siempre ponerlo en análisis y saber tomar una decisión de la más correcta y al mismo tiempo una decisión analizada netamente, ¿no? Bueno, eso sería nuestras conclusiones el día de hoy. Vamos a continuar con otro tema interesante al siguiente programa, ¿no? Bueno, nos despedimos a todos los audientes que siempre nos están, tal vez, o nos están escuchando cada programa, ¿no? Ya sea el día martes o el día jueves, y nosotros vamos a estar siempre, tal vez, respondiendo algunas preguntitas con estos blogs. Ahí están nuestros sitios de WhatsApp, hay también sitios de Facebook y también otros sitios de redes sociales que nos pueden encontrar y también mensajearnos y también convencernos o también sugerirnos qué otros temas podemos darlo como debate, ¿no? Bueno, Rodrigo, me despido. Nos vemos hasta el próximo programa, siempre con la mente. Cuídate, Ale. Abrazos virtuales, siempre positivos. Adelante con todo. Nos vemos el próximo.